Vamos a leer del versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Amén. Y ahorita le voy a dar otro versículo. Proverbios 16, del 16 al 18. Dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. El camino de los rectos se aparta del mal. Tu vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Amén. De ahí le voy a invitar que vayamos a Proverbios capítulo 6. Allá atrásito. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Amén. Dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Muy bien, vamos a orar en esta preciosa tarde. Amén. Mañana todavía por algunos minutos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar reunidos, Dios, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestra vida de una forma, Padre Celestial, de la cual seamos edificados, Padre. Que seamos confrontados con tu palabra y que de la misma manera seamos edificados con la misma, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, Padre Celestial, y ayúdanos en todo momento, Padre Celestial, a prestar oído y estar atentos a tu voz, para que de esa manera seamos corregidos, Padre, para que de esa manera seamos instruidos en tu palabra, y de igual manera, Dios, seamos edificados con la misma y podamos ser conducidos por el camino que es conveniente para todos y cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Hoy le traigo un tema que lleva por título Orgullo contra dignidad. Amén. Orgullo contra dignidad. Gloria a Dios. Estas dos palabras, amén, van a hacer la diferencia entre lo que es exaltarse a uno mismo y a lo que es vivir conforme al valor que Dios nos ha concedido a todos y cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente el día de hoy, amén, las personas tienen una alta estima de sí mismas. Amén. Se consideran prácticamente alguien, habrá quizás que usted ha visto o conoce, o pudiese ser que nosotros mismos pudiésemos llegar al punto donde nos estimamos en una estima mucho más alta que a nuestros hermanos, amén, que a nuestra familia, que a nuestros vecinos. Pero es algo que la palabra del Señor va en contra de todo ello, amén. Pero bueno, eso no pasa aquí, solamente pasa allá en Júpiter, ¿verdad? Nada más de eso hay en Júpiter. Aquí en la Tierra, en planeta Tierra, no hay nada de eso. Y de alguna manera, la persona que cree de tal forma llega a tal extremo que se llena tanto de arrogancia que se resiste a conocer sus errores y aceptar la culpa de sus acciones. Amén. Y esto prácticamente es algo que puede ser peligroso en la vida del ser humano. Que un ser humano vea que todo mundo es culpable
pero menos él. Que todo mundo comete errores, pero menos él. Que todo mundo puede estar equivocado, pero mi forma de pensar es la correcta porque yo quiero tener la razón. No porque yo tenga la razón, sino porque yo quiero tener la razón. Y esto prácticamente es una actitud de una persona orgullosa. Amén. Una persona orgullosa que no reconoce sus errores, que no reconoce sus faltas, que no reconoce las condiciones que su vida en las cuales se está conduciendo y que de alguna manera decide vivir aferrado a su absoluta verdad, o más bien relativa verdad, ¿verdad? Porque no es absoluta, sino que es relativa, y que de alguna manera está totalmente cegado a la realidad en la cual está viviendo. Amén. Esta es la actitud de una persona orgullosa, una persona que tiene un sentimiento exagerado de superioridad y de una autoimportancia. Amén. Yo soy superior, yo solamente importo aquí y prácticamente lo que los demás digan o lo que los demás opinen no tiene ningún valor porque yo soy el importante. Esa es la actitud de una persona orgullosa. Amén. Ahora, realmente, en otras palabras, ¿qué es ser orgulloso? Bueno, una persona que recibe críticas sobre su trabajo, por ejemplo, y en lugar de escuchar para mejorar el trabajo que está realizando, simplemente insiste en que esa persona nunca se equivoca. ¿Sí? ¿Sabes qué? Si lo hicieras así de esta forma te quedaría mejor. No. Yo tengo la experiencia, yo tengo tanto tiempo trabajando, yo tengo haciendo estos tantos años y por lo tanto yo digo que así está bien y así va a estar bien. Entonces, en lugar de escuchar una crítica, que hasta cierto punto es una crítica constructiva, amén, que nos puede ayudar a mejorar, nos aferramos a lo que estamos haciendo, a lo que creemos y a lo que somos nosotros y nos convertimos en personas orgullosas y arrogantes y no escuchamos el consejo que nos puede ayudar a nosotros a mejorar en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando yo desprecio la opinión de los demás y cuando yo asumo que nunca me equivoco, entonces doy a notar que mi vida está basada en una actitud de orgullo y arrogancia. Amén. Entonces, en otras palabras, una persona que es orgullosa siempre quiere tener la razón a toda costa. Siempre quiere tener la razón. Y siempre va a defender que tiene la razón sin importar que las situaciones realmente estén dando un preámbulo o estén marcando la pauta de que prácticamente lo que estamos haciendo está equivocado, es erróneo moralmente, es erróneo espiritualmente y cualquier índole o rubro que usted quiera mencionar. Pero esta persona que está llena de arrogancia, que está llena de soberbia, que está llena de esta actitud que no es correcta, siempre va a querer tener la razón y siempre va a defender su posición a pesar de que todo indica que la persona está equivocada. Amén. Eso es el orgullo. Ahora, ¿qué es la dignidad en sí? La dignidad es tenerse valor y considerar nuestro valor como personas. Es respetarnos a nosotros mismos y saber que debemos ser respetados. Amén. Toda persona merece que por el simple hecho de ser humano, merece respeto y merece que todo mundo le dé el valor que tal persona merece. Amén. Esto es reflejado en un comportamiento y en una que de alguna manera nosotros nos va a ayudar a conservar nuestra integridad y nuestra autoestima. Amén. Yo le hago una pregunta a usted el día de hoy. ¿Cuánto es el valor que usted tiene el día de hoy? ¿Cuánto valor tiene usted el día de hoy? ¿Y será acaso que porque una persona opine diferente al valor que usted considera que tiene el día de hoy, usted deja de tener ese valor? No, y nunca debe ser así. Porque las personas podrán opinar diferente, las personas podrán decir algo distinto de usted, pero el valor que usted tiene y el valor que Dios le ha dado a usted, simple y sencillamente, nadie tiene el derecho de restarle al valor que usted tiene como persona. Amén. Y es un valor que Dios nos ha dado desde un principio. Amén. Por lo tanto, yo debo respetarme, yo debo reconocer mi valor y debo demostrarle a las demás personas que yo tengo un valor y ellos tienen el derecho de respetarme a mí también. ¿Sabe? Alguien decía por ahí, tus derechos terminan donde los míos comienzan. Amén. Por lo tanto, yo merezco respeto y yo merezco que tú me des el valor que yo tengo. Porque tú no me pones el valor, ningún ser humano le va a poner el valor a usted.
Usted tiene un valor porque Dios ya se lo dio a usted. Y eso se le llama tener dignidad. ¿Ven? Tener dignidad. Muy bien. Cuando yo tengo respeto hacia mí mismo, amén, es un buen comportamiento y es un compromiso que debo de tener conmigo mismo para proteger mi integridad. Cuando una persona pierde la dignidad, cuando una persona misma se pierde el respeto a sí mismo, nunca va a reconocer su valor y nunca va a reconocer su lugar que Dios le ha dado. Amén. Pero es importante que usted y yo todo el tiempo tengamos bien presente el valor que Dios nos ha dado a nosotros para que nunca perdamos nuestro. Amén. Pastor, ¿pero por qué habla usted de esto? Si es una congregación, si somos una iglesia. Porque la Biblia habla de respeto, la Biblia habla de la integridad, la Biblia habla de la dignidad que usted y yo debemos tener todos los días porque Dios nos la ha dado. Dios tiene un valor para usted y Dios le ha dado a usted un valor. ¿Ven? Y la Biblia lo menciona en una ocasión, si lo menciona un montón de veces, donde usted debe aprender a tenerse dignidad de usted. Amén. Ese valor que Dios le ha dado a usted. Como Dios prohíbe y ve de lejos al orgulloso, de igual manera Dios nos da a nosotros un valor que usted y yo debemos reconocer todo el tiempo. ¿Ven? Nadie en este mundo tiene derecho a humillarnos o quitarnos el valor que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Ven? Nadie. Solamente alguien que no es hijo de Dios va a tratar de hacer eso con alguien que es hijo de Dios. Amén. Pero usted y yo como hijos de Dios ni tenemos el derecho de humillar a alguien y quitarle o hacerle sentir con menos valor el que yo pudiese tener, porque delante de Dios, dice la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. Amén. Y esto es algo común, hermano. Esto es algo común en esta actualidad el día de hoy. Es un tema moderno el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día las personas le dan valor a alguien por sus posesiones materiales. Le dan la aceptación por su posición material, por sus posesiones materiales. Usted ve a una persona que está vestida en una condición humilde y el día de hoy la gente no lo recibe bien. Le cierran la puerta en los restaurantes, no lo dejan pasar a comer a algún lugar o simplemente no le hacen la misma saludo o la misma aceptación que a una persona que viene bien vestida. Hoy en día hay muchos experimentos sociales, ¿verdad? Donde usted lo va a ver en redes sociales. Una persona de repente va y entra con ropa muy humilde a un lugar y le hacen el fuchi, ¿no? Tú no entras aquí, ¿verdad? Se da la vuelta y se va y después regresa ya con su trajecito perfumado, con su peinadito y todo y hasta le abren la puerta. Aquí tenemos un lugar para usted, siéntese. Y espérate, pero si yo hace un momento entré con ropa humilde y ahora por la ropa que traigo prácticamente me hace un recibimiento totalmente distinto. Prácticamente esa es una actitud que no debe estar dentro de nosotros. Es una actitud que no debe estar ni siquiera en el pensamiento de un hijo de Dios. Amén. ¿Sabe algo? Si ese pensamiento fuera correcto, imagínese usted en la condición que Cristo nos rescató a usted ya. Imagínese usted. Si Dios no hubiera visto a todos por igual y nomás hubiera recibido a los ricos y a los elegantes y a los perfumados, imagínese usted qué lugar tendríamos usted y yo delante de Dios. Nuestro lugar no fuera ninguno, quizás. Pero Dios mismo dijo que Él no hacía acepción de personas. Amén. Él, de la misma forma como Él trató a un borracho, de esa misma forma fue y trató a un publicano. De la misma forma como Él trató a una mujer que estaba a punto de ser apedreada por haber sido cachada en el acto de adulterio, de esa misma forma Él fue y habló con un fariseo, como lo fue Nicodemo. A todos los trató por igual y a todos los trató con una forma digna de ser tratados. Amén. Por el simple hecho de ser seres humanos que necesitan el amor de Cristo Jesús en su corazón. Amén. Ahora imagínese usted, ahora que somos hijos de Dios, que somos una familia, ¿por qué yo he de tratar de una menor forma como trato a mi hermano con el que me llevo? Mi brother, ¿cómo estás? Tu peinado, tus zapatos, tus tenis, ¿verdad? Tu ropita el día de hoy está bien limpia, está bien clean. ¿Por qué yo he de tratar diferente a un hermano que me cae bien, que me llevo muy bien? ¿Por qué lo habré de tratar diferente a alguien que necesita el amor de Dios? ¿Por qué he de tratarlo diferente? ¿Qué acaso Dios no mira a todos por igual? Pues con los mismos ojos que Cristo ve al que se viste bien, son los mismos ojos que Cristo ve al que necesita. De esta misma forma y con esos mismos ojos la iglesia tiene que mirar a toda la humanidad. Amén.
¿Está conmigo, familia? Muy bien. Entonces, ¿qué es tener dignidad? Bien, alguien es tratado injustamente en su trabajo, pero responde con calma. Amén. Defiende sus derechos de manera respetuosa. Amén. No de una forma como, y tú me haces una y yo te doy otra, ¿verdad? Y la Biblia dice que si me tienes una cachetada te pongo la otra mejilla. Pero ya después de la segunda ya sigo yo, ¿verdad? Entonces, pues, la cosa no es así, ¿verdad? Por ahí dirán algunos, pastores, que es mejor dar que recibir, ¿verdad? Tampoco aplica así, mi hermano. Entonces, el tener dignidad no es que nos tenemos que dejar humillar por todo el mundo. Amén. El tener dignidad es saber mi valor, reconocer mis derechos y hacérselo saber a alguien más de una forma respetuosa y de una forma humilde. Amén. Eso es tener dignidad. Amén. Tener dignidad no es, es que como soy cristiano me tengo que dejar que me pisoteen, tengo que dejar que me humillen, tengo que dejar que hablen mal de mí, que me bofeteen, que me tiren la Biblia por el piso y que me traten de lo peor. Eso no es tener dignidad, ni eso tampoco sería dignidad. ¿Amén? Tener dignidad y ser humildes es simple y sencillamente nosotros saber el valor que tenemos como personas, saber nuestra posición que tenemos y defender nuestros derechos de manera respetuosa. Amén. ¿Está conmigo? En otras palabras, y en muy cortas, tener dignidad es saber ese respeto que yo merezco, amén, aún que no siempre yo tenga la razón. Amén. Nos vamos a equivocar, sí, pero aún así, reconociendo mis errores, reconociendo mi condición, aún así merezco respeto y merezco ser tratado como cualquier ser humano debe ser tratado. Amén. ¿Está conmigo, familia? Amén. Muy bien. Lamentablemente vivimos en un tiempo donde muchas de las cosas se llegan a confundir en este mundo. Amén. Y una de ellas es la dignidad y el orgullo. Son dos cosas que de alguna manera se llegan a confundir. Por ejemplo, defenderse cuando uno no tiene la razón, eso lo hace una persona que es orgullosa. Reconocer mi valor personal, amén, mi valor personal como persona, pero de una manera humilde, eso se le llama dignidad. Pero reconocer mi valor personal y catalogarme por encima de los demás, a eso se le llama soberbia. Amén. Que también es lo mismo que ser orgulloso. Amén. Humillarse ante una persona cuando es necesario pedir perdón, eso no es perder dignidad. Amén. Más bien eso se le llama saber mi dignidad y reconocer la dignidad del otro. Amén. Cuando yo cometo el error y es necesario que yo pida perdón, eso no es humillarse, eso es ser humilde y saber mi dignidad y reconocer la dignidad del otro también. ¿Ven? ¿Está conmigo? Muy bien. Ahora, bíblicamente, vamos a la palabra del Señor. Amén. Orgullo. Juan Calvino dijo en uno de sus libros, no hay nada en el hombre digno de recibir gloria, porque todo bien procede de Dios y la dignidad no nace del ego, nace de nuestro Creador. Amén. Por lo tanto, en la palabra del Señor habla que la dignidad es el valor que el ser humano posee porque fue creado por Dios. Amén. Porque fue creado por Dios. Y el orgullo es la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás. ¿Ven? Cuando yo me considero por encima de los demás y aún de lo que la palabra del Señor enseña, entonces es un corazón lleno de orgullo. ¿Amén? El orgullo, en otras palabras, es vivir en una independencia pecaminosa contra Dios. Y es algo que Dios no quiere que haya en nuestros corazones. Amén. Desde el libro del Génesis usted va a encontrar que el hombre vive en una condición de ego. Amén. Porque prácticamente el hombre recibió esa oferta de seréis como Dios. Amén. Cuando vino la serpiente y engañó a Eva, le dijo, si tú comes de este árbol, vas a ser como Dios. Entonces, de alguna manera, el corazón del ser humano en ese momento se llenó de orgullo y entonces hubo ese deseo de querer ser como Dios. Entonces, por lo tanto, trató el ser humano
de vivir en una condición orgullosa, pero también tratando de ser como Dios, por lo tanto lo llevó a vivir en un egocentrismo centrado únicamente en el ser humano. ¿Amén? No aceptó lo que era Dios, no aceptó lo que Dios había dicho, sino que simple y sencillamente el ser humano se llenó su corazón de orgullo y quiso vivir como si fuera Dios y experimentar algo invadido por el ego que había en el ser humano. Amén. Entonces, desde ese momento el ser humano comenzó a ser orgulloso y comenzó a pensar el ser humano y comenzó a actuar como yo soy mejor, yo puedo solo y no necesito corrección absolutamente de nadie, y ni siquiera considerando como válida la corrección de Dios que está en su palabra. Amén. Y esto prácticamente llevó al ser humano a esta condición de orgullo. Amén. Por ejemplo, el ser humano que es orgulloso rechaza la corrección, busca el reconocimiento, compite todo el tiempo, tanto espiritualmente como en todos los demás ámbitos, ¿verdad? Y simplemente se ofende fácil. Se ofende muy fácilmente. Pues cuando el ser humano, el corazón del ser humano está lleno de orgullo, estos son los síntomas que refleja el ser humano. ¿Eh? ¿A usted le gusta que lo corrijan? ¿Le gusta que le digan cuando está mal? Y cuando hay argumentos de que está mal, ¿verdad? ¿Por cuáles leyes se mide el ser humano? ¿Sabe ser las leyes para que nos medimos los seres humanos? Que son condiciones, unas que son naturales, ¿verdad? Y otras que son espirituales. Por ejemplo, ¿cuál es la regla o la norma por la cual el ser humano puede conducirse y vivir de una manera correcta? Pues hablamos de la condición o la regla moral, ¿verdad? Entonces, si en la regla moral nos dice que estamos mal, moralmente está mal nuestras acciones, ¿a quién le gusta que le corrijan cuando moralmente está demostrado que estamos mal? A nadie, ¿verdad? Y nos irritamos, ¿no? No, yo tengo la razón y porque yo soy Pancho Pistolas y yo las puedo todo, ¿verdad? Y Juan Camaney, Másculo Chicle y Tururú y que no sé qué me dice la canción por ahí, ¿verdad? Entonces, imagínese usted cuando estamos en esa condición. ¿Acaso a eso no se le reconoce o se llama orgullo? ¿Ser orgulloso? ¿Y será acaso una actitud que agrada a los ojos de nuestro Dios? No. ¿Será una actitud correcta para un hijo de Dios? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano para de alguna manera no caer en el hábito o en la condición de tener un corazón orgulloso? Reconocer sus errores. Reconocer sus errores. Amén. ¿Sabe algo? Porque después el ser humano no reconoce sus errores. Después se cometen horrores, ¿verdad? Después se convierten en horrores y entonces nos salimos de la norma moral, no permitimos ser corregidos y el corazón del ser humano siempre tiende a avanzar y a hacer más grandes las cosas. A hacer más grandes las cosas y entonces comenzamos a hacer cosas peores y por no reconocer nuestro error y estar llenos de orgullo y de egocentrismo, entonces comenzamos a hacer actitudes y cosas que son más graves y va a ser difícil que reconozcamos el error. Amén. Por eso es importante que cuando usted y yo detectemos una actitud que está guiada y conducida por el orgullo, usted y yo comencemos a corregir nuestra vida, porque ese no es el carácter de Cristo que quiere nuestra vida. Amén. Usted admita cuando se equivoca, admitámoslo, amén. Aceptemos la corrección y seamos responsables de nuestros actos. Si usted y yo no aprendemos a reconocer nuestro error y a ser responsables de nuestros actos, viviremos engañados en una mentira que solo nosotros podremos creer toda la vida. Que solo nosotros caminaremos en pos de una verdad ficticia que yo he fabricado en mi mente, que yo he creído en mi mente, pero que a la luz de la palabra, a la luz de la norma moral, está total y absolutamente reprobada. Amén. Si hablamos de la norma espiritual, vayamos al punto. Amén. ¿Podemos ser espiritualmente orgullosos? Claro. Cuando cometemos pecados ocultos que queremos seguir cometiendo y aun cuando la palabra nos reprueba de ello. Amén. Entonces nuestra vida comienza a caer en un orgullo espiritual donde prácticamente nadie me puede decir nada porque soy débil, porque cometo errores, porque cometo esto. Mi hermano, ante la palabra del Señor nadie queda impune de falta. Ante la palabra de Dios nadie puede ocultar su pecado. Ante la palabra del Señor nadie es inocente ante los ojos de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único camino y la única solución para una condición espiritualmente orgullosa es reconocer nuestros errores delante de Dios, pedirle perdón a Dios y alejarnos de ello.
Porque si confesad vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si yo no confieso mi pecado y si yo no me aparto de esa falta espiritual, entonces estaré viviendo en una arrogancia y en un orgullo espiritual donde solamente yo me estoy creyendo que estoy bien. Pero a la luz de la palabra estoy totalmente reprobado. Amén. Queremos ser aceptos y hallarnos aprobados delante de Dios. Cuando usted detecte orgullo espiritual en su vida, vaya al Señor Jesús. Pídale perdón y reivindique su camino. Amén. Porque de esa forma llegaremos a renunciar a lo que es el orgullo espiritual que Dios no quiere en nuestro corazón. Amén. Recuerde usted, seis cosas aborrece el Señor y aún 7 abominan su alma. Amén. Y el altivo de corazón es uno de los que Dios aborrece totalmente. El altivez es orgullo, hermano. La altivez es el orgullo. Entonces tratemos, hermanos, de eliminar de nuestra vida todo lo que es orgullo. Amén. Vamos a leer lo que dice Santiago 4:6. Amén. Vaya ahí a Santiago 4:6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Amén. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces usted y yo tenemos que aprender a que la gracia del Señor sea con nosotros. Amén. Y prácticamente que la humildad reine en nuestros corazones. Amén. ¿Está conmigo, amada familia? Muy bien. Charles Spurgeon decía lo siguiente: el orgullo es un pecado tan natural al hombre caído que brota incluso en la humildad aparente. Incluso en lo espiritual puede esconderse el orgullo en nuestros corazones. Amén. Entonces hay que aprender nosotros a que el orgullo en nuestra vida deba ser y sea eliminado todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Vamos al punto número 2, que es la dignidad. Amén. Vamos a hablar qué es la dignidad a la luz de la palabra del Señor. Amén. La dignidad proviene de haber sido creados a imagen de nuestro Dios. Amén. Esa es la dignidad. Y es una dignidad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, el hombre tiene valor porque refleja al Creador. Amén. Usted y yo somos y hemos sido creados a imagen de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, usted y yo tenemos un valor que Dios ha depositado en nosotros. Y esa es la dignidad que debemos portar usted y yo todos los días en nuestra vida como hijos de Dios. Yo le dije hace un momento, nadie tiene derecho de considerarlo a usted como poca cosa. Nadie tiene derecho a usted a considerarlo inferior a alguien. Amén. Sino que simple y sencillamente usted y yo, al ser hijos de Dios, tenemos el reflejo de nuestro Creador y por lo tanto nuestro valor es incalculable. Amén. ¿Está conmigo? Por lo tanto, ni el dinero, ni la posición, ni la apariencia, ni los logros, nuestra dignidad no depende de nada de ello. Amén. Sino que simple y sencillamente nuestra dignidad depende de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es que usted y yo somos creación de Dios. Amén. De eso depende nuestro valor. Ahora, ¿qué es lo importante que usted y yo debemos saber? Bueno, la caída ciertamente dañó al hombre. Amén. Pero no eliminó por completo nuestra dignidad humana. Porque en la hechura en la cual yo estamos hechos, somos a imagen y a semejanza de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿un creyente puede ser humilde sin sentirse inferior? Claro. Porque él no va a olvidar su valor y el valor que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Ahora, ¿un cristiano con dignidad puede servir sin perder su firmeza? Claro. Claro que lo puede hacer. Amén. Ahora, un ser humano, un cristiano que tiene dignidad, puede perdonar y pedir perdón sin dejar de tener valor. Claro. Claro que lo puede hacer. Porque nuestro valor, ya lo mencioné, no depende de cuestiones materiales ni de una posición. Amén. Ni de una apariencia ni de un logro, sino que depende de la dignidad que Dios ha puesto en nosotros por el simple hecho que fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. R.C. Sproul dice lo siguiente:
La humildad bíblica no consiste en negar nuestro valor, sino en reconocer correctamente de dónde es que viene. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Cristo es el modelo perfecto para nosotros de lo que es la dignidad y de vivir sin una vida llena de orgullo. Amén. Cristo tuvo dignidad absoluta, pero nunca llegó a tener orgullo en su corazón. Amén. La palabra nos enseña que Él se humilló a sí mismo. Amén. Que aún siendo Dios, dice que Él vino prácticamente al mundo y se hizo humilde y vivió como un ser humano, sin prácticamente aferrarse a sus atributos divinos, sino que Él vino a esta tierra a vivir como un ser humano y prácticamente por usted y por mí es que lo hizo Él. Amén. Siendo hijo de Dios, prácticamente vivió, se desarrolló como un ser humano y prácticamente terminó siendo nuestro Señor y es nuestro Señor. Y en esa condición y en esa actitud que Él vivió, es la misma que nos dejó como ejemplo y es en la misma que usted y yo debemos de vivir hasta el día de hoy. Amén. Y hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Ahora, Él no usó absolutamente nada de sus atributos para exaltarse. Amén. Usted recordará en la palabra del Señor que aún siendo Él hijo de Dios, dice la palabra del Señor que Él fue y lavó los pies. Amén. Lavó los pies de las personas cuando fue a la Santa Cena, lavó los pies de sus discípulos. Amén. Y de alguna manera tuvo una actitud correcta y de alguna manera no perdió su posición como hijo de Dios. Amén. Ahora, la dignidad verdadera es aquella que sirve, que no reina en su corazón el orgullo y que prácticamente da de sí para los demás sin ni siquiera escatimar en sí mismo. Amén. Que fue la actitud que hizo nuestro Señor Jesús para con nosotros. Amén. Está conmigo, familia. John Piper dice lo siguiente en uno de sus libros: la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Amén. Déjelo leer otra vez. La humildad no es pensar menos de lo que yo soy, sino que es pensar menos en mí para dar más a los demás. Es lo que quiere dar a entender él. Amén. Entonces, eso es prácticamente vivir en una actitud prácticamente correcta en lo que es la dignidad. Gloria a Dios. Ya por último, mi hermano, con este punto terminamos. ¿Qué siento yo en cuanto a lo que es dignidad y en cuanto a lo que es orgullo? Número 1, ¿me molesta porque me ofendieron o porque me hirieron y me molesto yo y decido vivir una actitud de enojo contra las personas? Eso es vivir en una actitud de orgullo. Amén. Eso es vivir de manera orgullosa. Pero cuando yo me molesto quizás porque me ofendieron, cuando yo de alguna manera me molesto porque me hirieron o siento cuando me hirieron, pero aún así yo decido perdonar a los que me hicieron tales acciones. Número 1, eso es reconocer prácticamente mi valor, también el valor de la persona, ¿verdad? Pero eso es tener y guardar y conservar mi dignidad. Amén. Mire, voy a ir un poco más a lo práctico, ¿verdad? Ya no voy a ir tan centrado en lo que estamos hablando el día de hoy, tanto en el bosquejo. Vamos a ir a algo más práctico. A veces en nuestra vida pasamos tantas situaciones, ¿verdad? Donde llega prácticamente y nos hacen una, luego nos hacen la otra. Y aguantamos y nos hacen la otra. Y nos hacen la otra. Y a veces nosotros presumimos de ser humildes. Sí, yo soy humilde. Es que el Señor se encarga. Es que el Señor va a ser el Señor. Está bien, es una buena actitud. Es una buena actitud. Pero hay ocasiones en que es tanto que nosotros llegamos a perder el sentido de cuál es nuestro valor. Y es donde nosotros llegamos a perder nuestra propia dignidad y no estamos considerando el valor que tenemos como personas. Amén. Y hay momentos en los que vamos a tener que reaccionar. Y vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Yo tengo dignidad. Yo tengo un valor. Y la otra persona no está considerando el valor que yo tengo el día de hoy. Y es entonces cuando hay que hablar las cosas. Y es entonces donde hay que comenzar a plantear, mira, con todo el amor que te tengo en Cristo, que somos hermanos en Cristo, que esto, que lo otro, pero hay un valor que Dios ha puesto en tu vida y hay un valor que Dios ha puesto en la mía. Y yo hasta el día de hoy he procurado ser humilde porque es el carácter de Cristo que ha puesto en mí, pero yo tengo que hacerte entender a ti
que yo tengo valor delante de Dios, que yo tengo un valor en Dios, el cual tú no estás respetando como. Entonces ahí es donde entra nuestro carácter que debemos tener en Cristo Jesús. Entonces yo te pido que por favor me respetes, porque yo tengo valor y tengo una dignidad que tiene que ser respetada. Y entonces ahí entra nuestra posición como hijos de Dios, y como le mencionaba al principio, no es necesario ser grosero. No es necesario que una persona tenga que defenderse y tenga que gritar y tenga que de alguna manera ser altanero con alguien, no. Sino que en toda solicitud, con humildad, hacer entender que tenemos valor, que merecemos respeto y que tenemos dignidad. Y ahí es cuando entra nuestra posición que tenemos en Cristo. Pastor, pero es que yo como cristiano tengo que dejar que trapeen conmigo, que me pisen, que me avienten, que me humillen, que me avienten por allá. No, mi hermano, eso es cuando perdemos nuestro sentido de valor que tenemos. Eso es cuando ya no tenemos ni siquiera ese uso de razón para entender que tenemos un valor en Cristo. ¿Ven? Recuerde usted, somos humildes y vamos a ser humildes y tenemos que ser humildes como Cristo fue humilde. ¿Ven? Pero de alguna manera el valor que Dios ha puesto en nosotros no tiene que ser confundido mi dignidad con el que yo sea humilde. La dignidad es el respeto que yo merezco. La dignidad es el valor que yo tengo por ser creación de Dios, como aquel también tiene valor y como aquel también es creación de Dios. Amén. Pero mi dignidad no tiene que ser pasada hasta los suelos y no tiene que ser yo pasado por alto de que no me respete. Amén. Una cosa es ser humilde y otra cosa es dejar que mi humildad y mi autoestima se vaya hasta los suelos y no reconozca mi valor que tengo en Dios y que de alguna manera mi vida esté siendo pasada por una situación que no debería que estar pasando. Entonces ahí es momento de decir, tengo valor, tengo dignidad. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿O será acaso que Dios quiere que nosotros prácticamente seamos, dirán por ahí, ¿no? El trapeador de todo el mundo? ¿Será acaso que Dios quiere eso a nosotros? No, mi hermano. Yo le quiero aclarar que se llega a confundir la humildad con no tener dignidad. Son dos cosas muy diferentes. La humildad va de la mano, sí, con la dignidad, sí va de la mano. Pero hay momentos en los cuales yo tengo que reconocer y tengo que hacer valer mi valor ante los demás y que merezco ese respeto que la palabra del Señor me ha dado por ser creación de Dios. Creación de Dios. Amén. Y en ese momento, con todo respeto y educación, voy a entender mis valores, el respeto que merezco, el valor que Dios me ha dado y conservamos nuestra dignidad y nuestra integridad como seres humanos y como hijos de Dios. ¿Está conmigo, familia? ¿Qué es una dignidad sana? Tener una dignidad sana. Bueno, una dignidad sana es cuando aceptamos la corrección en toda humildad. Reconocer mi valor en Dios y reconocer el valor de otros que también tienen en. Amén. Descansar en Dios en momentos difíciles, sí, pero también ayudar a otros que también descansen en Dios en sus momentos complicados. Amén. Todos atravesamos situaciones complejas, laboralmente, estudiantilmente, ¿verdad? Y en todos los ámbitos, familiarmente también. Pero es necesario que todos aprendamos a descansar en Dios y dejar todo en las manos de nuestro Dios y ayudar a otros a que también lo hagan, pero sin perder su valor, siempre tener esa integridad que debemos conservar como hijos de Dios. Como conclusión, usted y yo somos valiosos porque Cristo nos creó, amén, porque Dios nos creó y porque Cristo nos redimió y en Él tenemos un valor en el cual hemos sido constituidos hijos de Dios, amén. Ahora, el orgullo, ¿qué le va a decir a usted? Que usted es superior que otros o que alguien es superior que usted, pero simplemente siempre va a vivir una actitud de que usted merece más que otros. Pero eso es vivir una actitud de orgullo que la Biblia lo reprueba. Por lo tanto, ni usted ni yo somos más que nadie. Amén. No, es que el pastor se cree mucho porque es el pastor, ¿verdad? Y se cree más que toda la comunidad. No, todos somos iguales. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato. Amén. No porque alguien es el pastor, porque es el líder, tiene el derecho de pisotear la dignidad de la congregación. O tiene el derecho de pisotear la dignidad del hermano. O de humillarlos cuando se le venga en gana. No, todos somos iguales a los ojos de Dios.
El pastor ciertamente es una persona que Dios le ha dado responsabilidad para una congregación y tiene el derecho y el deber de alimentar, de pastorear, de ayudar, de orar y de estar de la mano con usted, sí, pero no tiene derecho de humillar, de pisotear y hacer prácticamente como que la iglesia no tiene valor. Eso no es la actitud correcta de un pastor. Amén. Y eso no es el diseño que Dios plasmó en su palabra. Amén. El diseño que Dios plasmó en su palabra es que cuando venga el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, nos va a pedir cuenta a nosotros de cómo tratamos a su hijo, de cómo tratamos a la grey. Amén. Y cuando Él venga, entonces Él va a venir y nos va a pedir cuentas y nos va a decir, mira, según de Timoteo y la carta a Tito, daba instrucciones de cómo debías tú tratar a la congregación. Y ahí decía claramente que tú no debías enseñorearte de la iglesia. Debías de tratarlo con dignidad y con el valor que la iglesia tiene. Por lo tanto, cuando Cristo venga, nos va a pedir cuenta de todas nuestras actitudes como pastores. Pero también como hijos de Dios, de manera individual, nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de qué tan dignamente tratamos a la iglesia de Cristo y qué tan dignamente reconocimos nuestro valor que teníamos en Él. Amén. Y si a alguien estaba con su corazón lleno de orgullo, entonces Él pedirá cuentas de todas nuestras actitudes llenas de orgullo, de soberbia, y prácticamente nos va a pedir cuenta de cada una de ellas. Amén. En todos los ámbitos que nos desarrollamos el día de hoy como hijos de Dios. ¿Está conmigo, familia? Entonces, ¿qué quiere tener usted? ¿Dignidad o un corazón lleno de orgullo? Pues dignidad, ¿verdad? Espero que esa sea la respuesta de todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, la verdadera madurez espiritual que nosotros debemos tener y manifestar es tener dignidad, pero sin altivez, y tener humildad, pero sin inferioridad. Amén. Humildad no es sentirse inferior que los demás. Humildad es tener una actitud correcta y hablar de la forma que es correcta cuando se tiene que hablar. Amén. Pero de esa manera nosotros llegaremos a alcanzar una madurez espiritual en el área que Dios quiere que lo alcancemos, en la dignidad y con un corazón lejos del orgullo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Vamos a orar en esta tarde, amén, para pedir al Señor que nos ayude cada día a dejar lejos de nuestro corazón el egocentrismo, el orgullo, la altivez, la soberbia. Amén. Y que cada día reconozcamos nuestro valor que tenemos en Dios. Y que cada día seamos y caminemos con una dignidad, reconociendo que somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios, y que de esa misma manera usted y yo caminaremos en toda humildad, pero lejos de una actitud llena de altivez. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has mostrado por tu palabra, Señor, que el corazón orgulloso y lleno de orgullo no agrada a tus ojos, Dios, ni a tu corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser humildes, que nos ayudes a apartarnos de todo orgullo, Padre Celestial, de toda altivez y soberbia, y que podamos reconocer nuestros errores, Padre, cuando ocupamos ser corregidos. Que podamos reconocer nuestras faltas, Señor, y que no te llegue a generar una molestia a nuestro corazón, Padre, por una corrección hacia nuestras vidas. Sabemos que tu palabra, Señor, en todo momento es para que nosotros seamos edificados, ciertamente seamos confrontados cuando sea necesario, Señor, pero que cada uno de nosotros, Dios, con toda madurez y solicitud, podamos aceptar tu consejo, Dios amado, a nuestras vidas para cada día ser mejor, ser un reflejo de tu palabra, Dios, ser un reflejo tuyo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo orgullo, ayúdanos a despojarnos de toda altivez, y que cada día, Padre Celestial, seamos semejantes a ti. Que cada día nos parezcamos más a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a tener presente en nuestros corazones el valor que tú has puesto en nosotros, Señor. Que no confundamos, Dios, la dignidad con la inferioridad. Que no confundamos la humildad, Señor, con sentirnos inferiores a los demás. Que tengamos bien presente, Señor, el valor que tú has puesto en nuestras vidas como hijos tuyos, Señor. Y que podamos caminar con una convicción, Padre Celestial,
de que tú, Padre Celestial, nos has dado una dignidad y que tenemos que caminar íntegramente en tu palabra y en tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús.